Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video tutorial aprenderemos qué es la electroquímica, las unidades eléctricas que existen y también resolveremos algunos problemas, ¿sí? Bueno, comenzamos. La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación de la energía eléctrica y la energía química. Comprende el uso de la electricidad para producir una reacción química y también la producción de corriente eléctrica mediante una reacción química. Entonces, para poder comprender a cabalidad lo que es la electroquímica, ustedes deben buscar información sobre la electrólisis, las celdas voltaicas, los electrolitos, las clases de electrolitos que existen. Como este video es simplemente para explicarles la parte práctica, directamente pues veremos las unidades eléctricas que existen. Por ejemplo, el columpio, que es la unidad de carga, se define como la cantidad de electricidad que pasa a través de una sección transversal de un conductor en un segundo, cuando la corriente es un ampere. ¿Y qué es un ampere? También es una unidad eléctrica, es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Todo lo que acabo de mencionar se puede resumir en este cuadrito que vemos aquí, donde dice que un ampere va a ser igual a un coulombs por segundo. Y la intensidad de corriente, que se abrevia con la letra I, va a ser igual a la carga por el tiempo. Entonces la intensidad de corriente se medirá por coulombs por segundo. La fórmula que vamos a utilizar para resolver ejercicios de electroquímica es esta, donde P es la cantidad, la Q es la constante química, la I es la intensidad de corriente eléctrica y la T es el tiempo. Ahora, también existen otras unidades de medida, por ejemplo, el Faraday, que es la unidad de capacidad eléctrica. Un Faraday equivale a 96.500 coulombs o a 6,023 por 10 a la 23 electrones. También podemos identificar al voltio o el vatio, que posiblemente los podemos utilizar en algún problema en este tema. Comenzamos con la primera ley de Faraday, que dice el peso de una sustancia que se libera en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de corriente eléctrica que pasa a través de la solución. Esta definición lo vamos a comprender más que todo en los problemas que se nos plantean, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta problemática que a medida que vayamos leyendo vamos a ir extrayendo los datos correspondientes. Aquí dice, ¿cuál es la cantidad de plata? Como sabemos, cantidad se lo representa con la letra P y nos está pidiendo la cantidad de plata que se depositan en el cátodo al paso de 1265 coulombs. Bueno, cuando un problema tiene un dato con estas unidades de medida, coulombs, ampere, Faraday, voltio, etc., pues estamos hablando de una intensidad de corriente. Entonces lo que vamos a poner aquí es la I y el número que se nos asigna, que sería 1265 coulombs. Ahora, coulombs siempre va con su compañero, que es el segundo, ¿no? Entonces aquí ya ponemos coulombs por segundo. Ahora, otro dato que vamos a extraer, aquí nos dice a través de una solución de nitrato de plata. ¿Por qué he resaltado estas dos palabras, plata y nitrato de plata? Porque estas dos palabras, tanto el elemento como el compuesto, jugarán un papel muy importante en la resolución de estos ejercicios, ¿sí? Y lo vamos a descubrir a medida que vayamos resolviendo el problema. Aquí tenemos otro dato que dice el tiempo, que dice en un segundo, por lo tanto voy a poner T es igual a un segundo. Ahora, la hoja en la cual estoy trabajando lo voy a distribuir en 3 columnas. No es forzosamente obligatorio realizar este paso, ¿no? Sino que ustedes vean la forma más accesible de poder ordenar su problema.
Entonces aquí tengo la columna de datos, aquí tendré la columna de la aplicación de la fórmula y aquí tendré la aplicación de las operaciones auxiliares si es que lo tengo que realizar. Ahora, estos datos que he sacado los voy a comparar con la fórmula para ver qué datos me faltan. Tengo la P, que significa cantidad, tengo la I, que es la intensidad de corriente eléctrica, tengo la T, que es el tiempo, pero no tengo la K. Entonces, el primer paso será, pues, calcular o hallar la K, que es la constante química. ¿Cómo se halla este dato? Este dato tiene una fórmula, ¿sí? Constante químico va a ser igual a la masa o peso atómico del elemento que estoy tratando de identificar, en este caso es plata, dividido entre el número de oxidación del elemento por la constante del Faraday, ¿no? Que es 96.500 coulombs. Entonces, lo que tengo que hacer, lo que hago es buscar el peso atómico de plata, el cual lo voy a encontrar en la tabla periódica de metales y no metales, ¿sí? Que se encuentra aquí. Entonces busco plata, aquí tengo la masa atómica que es 107,8, por lo tanto lo voy a redondear al entero más próximo, que sería 108. Entonces vuelvo al problema y ya puedo reemplazar, ¿no? K va a ser igual a 108 gramos dividido entre el número de oxidación. ¿De dónde voy a sacar el número de oxidación? De plata. En este caso es muy fácil. Si reviso la tabla periódica, yo ya sé que plata tiene como valencia más 1. Sin embargo, siempre tengo que verificar en la fórmula que me está dando el problema. El nitrato de plata es este. Entonces, plata, en este caso está trabajando con más 1 y ese número es lo que voy a trasladar aquí, ¿verdad? 1 por la constante de Faraday, que sería 96.500 coulombs. Entonces, esto es una simple operación matemática, ¿no? Es una simple división y ya tengo la respuesta, el valor de la constante química. Entonces, ese dato lo voy a trasladar aquí de esta manera y ya puedo reemplazar en la fórmula correspondiente. Entonces, la cantidad de plata que se va a necesitar dependerá de estas variables. Pongo la constante que es 0,00111 gramos por coulombs. Pongo el dato de intensidad de corriente que es de 1265 coulombs por segundo y lo voy a multiplicar por el tiempo. El tiempo es de 1 segundo. Ahora se me va coulombs con coulombs, se me va segundo con segundo y simplemente esto es una multiplicación lineal y nada más. Ya tengo la respuesta, que sería 1,40 gramos de plata, es lo que se necesita para depositar en el cátodo. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo que también no es muy complicado, solamente es cuestión de entenderlo. Entonces voy a extraer datos, ¿está bien? Dice una corriente eléctrica de intensidad igual a 0,7 amperios. Entonces, eso es la intensidad de la corriente eléctrica. Voy a poner tal cual. Pasa a través de una disolución de sulfato cúprico durante 3 horas, 30 minutos y 40 segundos, ¿no? El tiempo, en este caso, se está utilizando una unidad de medida de horas, luego de minutos y luego de segundos. Yo necesito que el tiempo esté expresado en segundos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es utilizar el espacio de operaciones auxiliares para poder convertir a todos estos datos en segundos. Entonces agarro 3 horas y voy a hacer factor de conversión. Abajo voy a poner 1 hora, equivale a 3.600 segundos. Se va hora con hora y simplemente multiplico y tengo la respuesta de 10.800 segundos. Lo mismo voy a hacer con el dato de 30 minutos. ¿Sí? Hago factor de conversión y lo voy a convertir a segundos. Digo, 1 minuto tiene 60 segundos. Se va segundo con segundo y ya tengo la respuesta, que sería 1.800 segundos.
Ahora, este dato de 40 segundos ya está expresado en segundos, valga la redundancia, y lo único que hago es sumar todos los tiempos para tener un tiempo total de 12.640 segundos. Este dato lo traslado aquí para seguir llenando los datos que me dice el problema. Ahora, dice, ¿cuál es la cantidad de cobre? Esa es la incógnita, que se deposita en el electrodo, ¿verdad? Entonces, lo mismo que en el ejercicio anterior, tengo que identificar la K, la constante. Hallamos K con la fórmula que ya había mencionado, busco el peso o la masa atómica del elemento cobre. Entonces busco al cobre aquí y ya tengo aquí el dato, dice 63,5, por lo tanto voy a redondear el entero más próximo, sería 64. Entonces aquí voy a poner 64 gramos dividido entre el número de oxidación del cobre. Aquí ya no es tan fácil como el anterior, ¿no? El cobre tiene valencia de +1 y +2, pero vamos a identificar con qué número de oxidación está trabajando en esta fórmula. Entonces traspasamos esa fórmula aquí, a este espacio, al sulfato cúprico, aunque ya con su nombre ya sabemos que el cobre está trabajando con su mayor valencia, con +2. Este radical va a trabajar con -2. Entonces, estos se simplifican, por eso abajo ya no existen estos subíndices. Por lo tanto, yo ya he identificado que el cobre está trabajando con +2. Entonces, ese 2 lo voy a trasladar aquí, de esta manera. Y voy a multiplicar recién por la constante de Faraday, que sería 91.500 coulombs. Lo único que hago es poner esto a la calculadora y ya tengo la respuesta. Tengo 0,00033 gramos por coulombs. Ahora este dato lo voy a trasladar aquí para completar los datos correspondientes del problema. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Aquí tengo la cantidad de cobre que se va a necesitar. De acuerdo a estas variables será constante, ya tengo el dato que es 0,0033 gramos por coulombs. Tengo intensidad de corriente que es 0,7 amperios, está expresado en amperios, pero ustedes si revisan las diapositivas anteriores podemos verificar que un amper es igual a un coulombs por segundo. Entonces voy a utilizar estas unidades de medida para poder simplificar, ¿verdad? Entonces voy a poner 0,7 coulombs por segundo y finalmente pongo el dato del tiempo que sería 12.640 segundos. Entonces se va coulombs con coulombs, se va segundo con segundo y ya tengo el dato de la cantidad de cobre que se necesita, que será 2,92 gramos de cobre. Bueno, eso sería todo, chicos. Espero que el video les haya servido de mucho y nos vemos en el próximo video.